Bueno, pues buenas tardes para todos. El día de hoy la prédica, la charla, bueno, se llama pan de vida o pan de muerte y pues esa es la decisión que se nos pone al frente. Realmente es como decidir entre cuál de estas dos opciones vamos a elegir, camino ancho, camino angosto, la puerta ancha, la puerta estrecha. Eso es más o menos a lo que vamos a hablar hoy. Pero hoy lo voy a hacer en una cita bastante interesante y controversial. Digamos que al ver el título de este capítulo es Jesús pan de vida y pues digamos que en los judíos también lo tomaron controversial. Pero entonces antes de esto, para darnos un poquito de contexto, vamos a ir a la alimentación de los 5.000. Entonces le pido por favor, bueno, de una vez asignemos los versículos para pues ir avanzando rápidamente. Entonces, alguien que por favor me busque Juan 6 del 10 al 15. Y también necesito Juan. Me lo busco. ¿Listo? Listo, gracias. El otro sería Primera de Juan 2:16. Primera carta de Juan, no. Primera carta de Juan 2:16. Yo busco esa. Listo, gracias. Juan Entonces, el otro sería Lucas 6, 27, 42. No sé si alguien allá lo puede buscar también. Tía, pues. Lucas 27:42. Lucas 6, 27, 42. Listo, yo lo busco. Listo. Y pues, bueno, Marcos, Marcos 17, 31. Bueno, pues si mamá quiere lo busca, listo. No hay problema. Listo, y yo voy a leer la cita principal ahorita, ya después de que nos pongamos en contexto. Entonces, pues empecemos con con Juan 6, del 10 al 15. Entonces, ¿quién era la persona que tenía? Yo lo tengo. Listo. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5.000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro dijeron, de veras este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Listo, gracias. Entonces, miren, esto es lo que pasa más o menos justo antes de que del texto que vamos a leer. Y bueno, después dice que Jesús anda sobre el mar. Bueno, eso el título pues creo que ustedes ya lo habrán leído, pero pues me interesaba más esta cita. Después hay unas personas que van a buscar a Jesús después de que él va en el mar navegando, después de todo esto lo siguen, ¿sí? Entonces ahí es cuando él empieza a decir esto de que él es el pan de vida. Entonces, esto sí se los voy a leer yo, lo que él dijo en esta parte. Entonces sería, pues también para que lo pudieran leer, sería en Juan 6, desde el 25 hasta el 36. Yo lo voy a leer entonces. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, como decíamos, ¿no? Ya había cruzado el mar, y entonces estas personas fueron a seguirlo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, ahí hacemos una pausa y ahí vemos qué es lo que responde, de qué es lo que Dios espera, el Padre espera de nosotros, y es creer en Jesucristo. Y aquí es donde se soluciona una duda muy frecuente, y es sobre por qué las personas que entre comillas se dicen buenas no van al cielo, sino que pueden ir al infierno. ¿Por qué? Porque digamos también, bueno, en una ocasión con un profesor estábamos charlando sobre eso, digamos, él decía, es mejor un buen ateo que un mal cristiano, pero es que miren aquí cuál es la obra que Dios mandó a hacer. Dice aquí el Señor Jesucristo, dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si no se cree en el que Él ha enviado,
Entonces, ¿cómo podemos ser justificados? No se trata de cuántas obras buenas yo pueda hacer, porque realmente, por más de que yo lo haga, el pasado ya está escrito, ¿sí? Lo que yo ya hice quedó ahí, por más de que se intente olvidar y se debe haber una justicia por eso. Esa es la misión de la justicia, dar a cada quien lo que se merece y la acción mala, una mala retribución y la acción buena, pues una buena retribución, pero en este caso, pues en una naturaleza caída, pues por más de que incluso hagamos buenas obras, estas pueden terminar para malos frutos, para malas cosas. Uno puede creer que uno está ayudando a alguien y realmente lo está perjudicando. Por eso todo lo que hagamos debe ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para esto también quisiera que buscáramos, para entender más cómo es esto de creer en Cristo, que es nacer de nuevo, pues yo voy a leer aquí otra cita que pues en un principio no sabía, no estaba muy, bueno, seguro de si apuntarla o no, pero no, sí considero importante mencionarlo. Dice aquí en Juan 3, bueno, voy a leer del 6 al 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, bueno, es del 5 mejor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí lo que vemos es que para que una persona se pueda decir que cree en Cristo, también tiene que haber nacido de nuevo. Nos dice, nadie va a entrar al reino de los cielos sin que hayan nacido de nuevo. ¿Y qué es nacido de nuevo? Es que nazca del Espíritu, y que nazca del Espíritu también es la palabra en otras ocasiones, nos dice, es nacido de Dios. ¿Y qué es nacido de Dios? Entonces, busquemos, ahora sí, ¿quién tiene primera de Juan 2:16? Aquí lo tenemos. Ya. Listo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Sí ven? Entonces no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, si creo en Jesús, es porque yo nací de nuevo. Y si nací de nuevo, es porque yo nací de Dios. Y si yo nací de Dios, entonces no voy a practicar estas obras. Así de sencillo. O sea, porque muchos dicen, no, pues que yo creo en Dios. Pues también si quieren pueden después mirar en Santiago y él dice, bueno, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Pues entonces hay que, las obras, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos determina si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros realmente, digamos, cuando pecamos o cuando cometemos errores, realmente nos sentimos mal y nos arrepentimos. Si realmente somos libres de nuestras vergüenzas y si también buscamos humillarnos ante Dios cuando hacemos este tipo de cosas que sabemos que están mal, porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo nos guía a toda buena obra, nos dice, no, mire, esto no está bien, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas es muy importante entenderlas. Y ya lo que sigue sería pues continuar con la lectura que ya llevamos. Entonces, versículo 30 del Juan 6. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Y aquí en el 36 vemos cómo en efecto podemos concluir que estas personas no creían en sus palabras. Y que por qué no creían, ellos lo que buscaban era el alimento. Entonces esa es la pregunta que se nos viene a hacer de por qué buscamos a Dios. Buscamos a Dios solo para un beneficio físico, que aunque como bien sabemos, uno come y se muere, y si uno no come también se muere, si uno trabaja se muere, si uno no trabaja también se muere, ¿sí? Realmente, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por estos beneficios que realmente solo son temporales o buscamos para pertenecer al reino de Dios? ¿Y cómo se pertenece al reino de Dios? Y esta es la palabra dura, por eso después nos vamos a dar cuenta que muchos se fueron y se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque Él decía, el que me ama, bueno, también dice la palabra, el que me ama, mi palabra obedece, ¿sí? No, estoy parafraseando, por supuesto, pero es como la intención de lo que el Señor nos dice aquí. Entonces es muy importante saber que nosotros, si realmente lo que buscamos es al Señor, tenemos que es buscarlo a Él, el pan de vida, el que verdaderamente nos puede llevar al reino de los cielos, porque esa sí es una recompensa eterna. Él mismo dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
Entonces, realmente, ¿qué es lo primero que en nuestras vidas, sí? Yo sé que muchas veces tenemos obligaciones y las tenemos que realizar, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios muchas veces nos dice cosas y no las hacemos. Y digamos, es el hecho de pensar, digamos, si digamos, por ejemplo, Dios me puso en el corazón hablarle a cierta persona y yo me estoy dando cuenta de que de que esa persona, pues bueno, está mal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a decir, a pesar de que, bueno, el miedo, ¿no? El miedo de que uno dice, no, pero es que me van a rechazar, ¿no? Pero el bien que nosotros le podríamos hacer a esa alma llevándole el evangelio, ¿no? Porque después de todo es su vida, o sea, entendamos eso, es su destino el que está en juego. Cuando vemos eso, vemos más allá de eso, nos damos cuenta de lo importante que es cumplir con esta misión. Dura es esta palabra, y digamos que muchas veces nos equivocamos, yo me he equivocado, muchas veces no he cumplido con lo que Dios me manda, y pues claro, yo me arrepiento, pero la idea es siempre ir a mejor, ¿sí? Dejar que sea Él aumentando en nosotros y nosotros menguando todo ese orgullo, toda esa prepotencia que muchas veces tenemos, de una forma u otra, ¿no? Unos más que otros, pero siempre digamos que hay en nosotros un poquito de eso, ¿no? Es más de Él y menos de nosotros, alimentarnos, no de, alimentarnos de Él, ¿sí? Del pan de vida. No, aquí no hace como tal una referencia pues a literalmente comerse a una persona, porque, bueno, eso tristemente fue lo que concluyeron los judíos con lo que dice en el versículo 52. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero entonces Jesús, por supuesto, no se referían a que se lo comieran. De hecho, en ninguna parte, o sea, hace referencia al canibalismo. Hace referencia es hacia nosotros nos alimentamos de la verdad que en Él está, porque si Él es la verdad, en Él está toda buena obra. Entonces, nosotros nos estamos alimentando o de las obras del mal, las que son de obras del mundo, la vanagloria de la vida, no sé, los placeres, o nos estamos alimentando de lo que Él nos da, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que la gente choque muchas veces con el Evangelio, porque lo que quieren es un beneficio material. Pero pongámonos a pensar realmente qué vale más la pena, ¿sí? Si una casa, un carro y una beca, o si vale más la pena estar en el reino de los cielos por toda la eternidad, sabiendo que es el único lugar donde podemos hallar paz, porque ni con todos los recursos del mundo podríamos hacerlo. Y bueno, ustedes dirán, ahorita la ciencia está muy avanzada, ¿no? Ahorita ya quieren hacer a la gente eterna. Y curiosamente Apocalipsis en una parte nos dice, buscarán la muerte y no la hallarán. Entonces, los digo, sería interesante pensar en esta reflexión. Si la ciencia lograra seres eternos, entre comillas, entonces realmente podrían ser felices, se sentirían completos. Realmente no, porque tendrían que estar dependiendo de, no sé, de drogas y un montón de cosas para, digamos, sobrellevar esa vida. Pierden el sentido de su vida. Por eso tenemos que estar cementados sobre la roca y comer del verdadero pan, del pan de vida que es Cristo. Y pues también me gustaría otro versículo que tenía por aquí, para que viéramos cómo sería nuestra conducta más a fondo, entender la conducta de un hijo de Dios, una persona correcta. ¿Quién tenía Lucas 6, 27, 42? Yo. Dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, perdón, es hasta el 36, ¿sí? Es, 42. pues o sea, yo lo tenía que hasta el 42, que me pareció un poquito más completo. Bueno, vale, hasta el 42, listo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los Ay, me perdí. Espérame. Porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis ni seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida,
y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Miren, esta, sí, o sea, es difícil, ¿no? Por eso también después en la primera cita nos di que esta palabra es dura. ¿Por qué? Porque nos lleva que amar a nuestros enemigos, nos lleva a no criticar a las personas, a no, a perdonarlas, a no condenar, ¿sí? No condenar sus vidas. Que escucho a muchas personas que dicen, no sé, vete al infierno y cosas así. Y realmente, o sea, son gente que no sabe ni siquiera lo que está diciendo, no saben medir sus palabras, no saben refrenar su lengua. Entonces, miren, todas las cuestiones están diciendo como que mengue totalmente y entonces de esa manera sí va a alimentarse del pan de vida. O sea, menguando esa carnalidad, aumentando ese ser del espíritu que Él promueve en nosotros. Y miren, acá hay una respuesta, una pregunta muy interesante que surge mucho de personas que no son creyentes, y es, si Dios es bueno, porque no sé, hace algo con tanta maldad, no castiga a los malos? Y a ellos son los que uno les debería decir, mire hermano, quítese la viga, ¿sí? Porque es que lo que pasa es que uno siempre tiende a decir, el malo es el violador, el malo es el político corrupto, el malo es el policía, el malo es el vándalo, y yo qué, yo soy entonces el bueno, yo soy el santo, claro que no. Si entonces nosotros deseáramos verdadera justicia de Dios, todos nosotros estaríamos ya fulminados por el fuego. La verdad sería esa, porque nosotros tenemos muchas obras malas en nuestra vida. Nosotros también alguna vez hemos hecho fraude, muchas veces hemos mentido a nuestros padres o a personas que tenemos en estima. Muchas veces hemos hablado mal de las personas ocultas, hemos dañado su testimonio también, diciendo de pronto calumnias, ¿sí? Exagerando cosas y muchas veces arruinándole la vida a esas personas que pudiendo, digamos, tener una buena imagen ante otra persona y quizá hubieran podido conseguir un trabajo, pero no, porque nosotros dijimos, exageramos las cosas o dijimos mentiras, estas personas pues tristemente se encuentran en una situación terrible. Entonces, eso es lo que realmente, digamos, podemos ver, de que Dios es misericordioso con todos. Él aplica el sol para buenos y para malos, porque él es justo pero misericordioso y la justicia se aplicará cuando sea el final de nuestras vidas. Pero mientras tanto hay esperanza y hay misericordia por medio de la sangre de Cristo, que es la que nos redime verdaderamente. Entonces, aquí está, ¿no? Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Nosotros también debemos hacerlo. Si de gracia recibimos la salvación y el perdón, porque no fue que la mereciésemos, también debemos dar de gracia a estas personas. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Eso es muy importante. Y lo de juzgar, bueno, esto es un tema bastante puyante porque mucha gente dice, Sí, entonces, escuchas por teléfono. entonces, ok, listo. Entonces aquí lo de juzgar es un tema bastante complejo porque unos dicen, no, pero es que usted no puede decir nada de nadie, entonces digamos que si yo quiero decirle, no, hermano, usted está en pecado, no, usted no puede decir nada porque usted no puede juzgar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque es que miren la forma, digamos, de que lo dice aquí, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. O sea, el hecho de condenar, decir que una persona ya no tiene oportunidad o decir que una persona es mala, o sea, hacerlo con un fin destructivo, ¿sí? Decirle como, de reclamarle en la cara, ¿sí? Decirle como, que usted es peor que yo, usted se la pasa estafando gente, usted se la pasa haciendo tales cosas, usted es más explosivo, en fin, ¿sí? Es tipos de cosas como ese. Entonces, qué es el juicio que pide Dios de nosotros? No un juicio de apariencia, sino un juicio de corazón. Uno que no sea basado en el orgullo nuestro de querer sentirnos superior al otro, sino en el amor, diciéndole, mire hermano, usted no está bien, debería cambiar esta actitud suya. No le beneficia a usted ni le beneficia a los otros. Además, eso no le agrada a Dios. Usted puede vivir mejor. Esto no es lo mejor ni para usted ni para muchos otros. Entonces, por eso dice, primero saquen su viga y después ahí sí saquen la pajita de su hermano. O sea, primero arreglémonos nosotros, estemos en paz con Dios, demos buen ejemplo, buen testimonio y ahí sí podremos ayudar a otras personas a que lo sean. Porque recordemos que sin ejemplo, entonces, ¿qué venimos a hacer, no?
Si yo no soy un ejemplo para las demás personas, me van a decir, deje de echar cuento que nadie hace lo que usted hace, sino que solo es pura palabrería, pura filosofía, y esta es la realidad, así es como toca sobrevivir. Entonces, son temas que son bastante interesantes y entonces es entender esto, ¿no? Que juzgar no es el hecho de yo hacer emitir un juicio, sino el hecho, digamos, de yo hacerlo con una intención orgullosa o de pisotear a alguien, ¿sí? En vez de, digamos, hacer que se edifique. Bueno, ya si la persona no quiere aceptar el consejo, yo qué sé, pues bueno, eso ya es decisión de esa persona. Pero entonces es como eso, ¿no? En eso consiste seguir el pan de vida, en ceder y dejar que Dios obre, y les aseguro que las obras de Dios son mayores que las nuestras y de verdad que uno puede estar en plenitud en Él y sentir paz aun cuando muchas tormentas le vienen a uno encima. En cambio, con el pan de muerte, que es la vanagloria de la vida, las posesiones, incluso el mismo alimento que pues de por sí no es malo, ni de hecho ni siquiera tener riquezas es malo, sino, digamos, el hecho de darles a ellos el fundamento de nuestra vida, darles a ellos la razón de por qué vivimos, ¿sí? Entonces es importante y es como la reflexión que quería dejar en el día de hoy. Entonces, pues, ¿Alguien quiere agregar? muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo. ¿Alguien quiere decir algo? Jimenita, Stephanie, Florita. No, pues que me pareció muy, muy bonito el mensaje y tienes razón, sí. Muchas veces uno como que deja que otra cosa se convierta en lo principal en la vida de uno y pues no, eso no está bien. Lo principal siempre debe ser Dios. Ujú. Sí, sí, y pues algo que también pues me llamó mucho la atención, pues esa parte donde leímos que cómo era amar a los enemigos, o sea, no mirar la viga, o sea, mirar primero la viga que tengo para ver la paja del otro. Entonces a veces, y sobre todo en este tiempo nos cuesta eso porque pues por todo lo que pasa uno como que tiende mucho a decir este, el otro, este es el malo, este es el que está haciendo. Y pues la verdad Dios nos lleva como que a orar por ellos, ¿sí? Y de pronto uno puede decir, no, pero es que no solo orar, hay que hacer algo, pues entonces démosle palabra. O sea, nosotros tenemos que hacer la diferencia y si somos luz, pues cambiemos por lo menos nuestro entorno, las personas que nos puedan escuchar, tratemos de enviarle lo que es la palabra, porque la palabra es la que cambia, la palabra es la que cambia los corazones, los pensamientos del hombre y que Dios nos use para hacer eso, ser un instrumento de luz, ser la sal en la tierra, o sea, hacer la diferencia, no usar las armas que todo el mundo usa, ¿sí? Porque pues los demás usan lo que saben, pues nosotros usemos lo que sabemos con Dios y eso es como que para mí como muy importante en este tiempo de poder ser esa bendición para otras personas. ¿Alguien más quiere agregar algo? Oramos. Todos en silencio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué más, Lorita? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios y a la Virgen, muy bien. Sí, qué bonito mensaje. Ah, Y es bueno, me así como alegra. dices tú, que en estas épocas estamos, pero sí, el mejor testamento que podemos dar es sí, la oración, orar mucho por esas personas y por todos. Así es, sí. Que oremos unos por otros, sí, Glorita. Entonces, pues Sí, vamos a orar. Samuelito. listo. Bueno, gracias Padre por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí por medio virtual. Te damos gracias porque nos permite, Señor, tener la palabra en nuestras manos. Tenemos ese privilegio que quizá muchas personas no tienen en otras partes del mundo. Te agradecemos porque has sido bueno con nosotros, porque nos has suplido cuando hemos tenido necesidad, porque nos has guardado del mal, nos has guardado de muchos peligros y de muchos sufrimientos y nos has sabido llevar en el camino que debemos transcurrir, que claro, Señor, habrán valles y montañas, habrán pruebas y habrán momentos de calma, de alegría, momentos para festejar y momentos para llorar, pero sabemos que todo, Señor, está bajo tu voluntad y que todo, Señor, será para buen propósito y tendrá feliz término que es en tu presencia y pues, estando pues allí para adorarte y para descansar en ti. Te pedimos por favor
y en nuestro caminar y en nuestras vidas, que podamos ser personas de ejemplo para los demás, que seamos nosotros menguando todo eso, esa humanidad nuestra, esa parte, digamos, molesta, Señor, esa parte que es muy carnal, muy impulsiva, muy egoísta, muy orgullosa, que siempre nos lleva a la división y hacia el problema. Más bien ser tú guiándonos a tu verdad y ayúdanos a ser más fieles, porque en nuestras fuerzas no podemos y hemos batallado mucho por cambiar, pues sabemos que tú nos guías por el buen camino y lograremos, Señor, en ti, pues finalmente lograrlo, este cambio tan deseado que es que seas más tú en nosotros y menos nosotros. Gracias por todo y te pedimos por la situación que se está viendo en el país y también pues en el mundo. Sabemos que no está fácil y hay bastantes conflictos, tanto aquí como por ejemplo también sucede ahorita en Israel y Palestina. Es una situación muy delicada, igual también acá y pues también en otros muchos países que quizá no salgan en los medios televisivos, pero es que realmente en todo lugar hay violencia y violencia que siempre está llevando a destrucción y a odio en vez de a construcción, Señor, y amor, a edificar lo bueno y desechar lo malo, que es lo que nosotros queremos lograr y no lo contrario, que es lo que se está viendo ahora. Te pedimos, por favor, que seas tú haciendo tu voluntad y que glorifiques tu nombre por medio de nosotros, mostrando que tú eres el verdadero Dios. Gracias por todo y te damos muchas gracias por el día de hoy y entregamos nuestras vidas en tus manos. Gracias por todo y en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, decimos amén. Amén. Listo, entonces, el próximo viernes los esperamos con una hermosa palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros.